Saludos, muchas gracias por estar aquí en este canal. Yo tengo una deuda de hace varios años ya, había anunciado en un video introductorio que haríamos unos tutoriales. La verdad es que pues el tiempo y muchas cosas había dejado como esto ahí retrasado. La idea es que quede como un material posiblemente de referencia, tal vez sean unos videos pues internos, no muy públicos, pero entonces quiero recoger como lo que han sido las preguntas siempre de las personas. Hay una cosa importante que decir, es que este hobby está creciendo, digamos, poco a poco, y mucha gente entonces llega todos los días a preguntar cómo puedo armar un gambario. Y lo que yo he identificado más o menos es que hay dos tipos como de personas, pues, o de población que llega. Una que es la persona que normalmente ya ha tenido muchos acuarios, que ha tenido pues como una vida en el hobby, y facilita muchas cosas porque uno puede hablar un mismo lenguaje, aunque las gambitas o los camaroncitos sean nuevos para ellos, pues ya tienen conceptos como qué es un ciclado, cuáles son los componentes nitrogenados pues que hacen parte como de ese proceso, cuáles son los parámetros que hay que medir, qué es un pH, qué es un KH, qué es un GH, y con las personas pues digamos que uno ya le dice, va, los parámetros para estas gambitas, a diferencia de los peces X, son estos. Y está el segundo tipo, digamos, de persona, que es que llega completamente de cero. Entonces, los camaroncitos son muy atractivos. Hay mucha gente que ve eso y dice, ay, tan bonito, ¿yo qué tengo que hacer? Con esas personas que no tienen experiencia en acuarios, pues uno tiene que arrancar muy de abajo. Y la idea es que este tipo de material permita más o menos como responder a esas personas, y que yo pueda recomendar o referenciar o entregar los links de esto, porque les decía en la introducción que llega mucha gente nueva y a veces uno no alcanza como a atenderlos a todos, o uno hace toda una explicación con una persona, luego en la nochecita llega otra persona nueva y vuelve y pregunta lo mismo. Entonces, para no estar como repitiendo todo, la idea es condensarlo acá y poder entregar este material. Entonces, más o menos, vamos pues como a comenzar por temas, vamos a tratar de hacerlo pues como amable. Les decía entonces que hay dos tipos como de personas que llegan, con el primero se avanza mucho más rápido, con el segundo pues vamos a arrancar de cero. Hay preguntas con las que yo identifico más o menos a la gente que llega de cero, que me parece importante decirlo, y es que la gente pregunta, por ejemplo, venga, ¿cuánto me vale a mí comprar una parejita, un macho y una hembra? Luego, en este camino que vamos a ir recorriendo, vamos a entender que nosotros, por ejemplo, no entregamos macho y hembra, y que si alguien lo hiciera, pues habría varias cosas que señalar, entre otras cosas porque un animal adulto pues no sería lo ideal. Cuando me preguntan, hago comparaciones con animales como por ejemplo los perritos. Cuando la gente quiere una raza de un perrito, de un gato, de algunos animales, normalmente uno busca un cachorro, ¿sí? Para educarlo, para criarlo, para acomodarlo como a sus parámetros y a su estilo de vida, y lo mismo aplica en el tema de las gambitas. Además que si usted comprara de pronto, consiguiera un perro adulto, aunque tenga forma hoy en día de acercarse como al dato, por ejemplo, de cuántos años tiene, es posible que finalmente con exactitud no lo sepa. Entonces también alguien podría entregarle a otra persona una gambita adulta que esté cerca, de pronto ya de la muerte. Una gambita no tiene una expectativa de vida demasiado larga, pues es lo suficiente para criar y demás, pero entre 2 y 3 años, y ya si usted compra una gambita que tenga 2 años, no sabe cuándo podría terminar. Entonces, pasando ya a temas específicos, vamos a hablar por ejemplo hoy de la urna, ¿sí? Con respecto a la urna hay que decir pues como cosas muy sencillas, no es demasiado relevante el tema de la urna, la verdad. Uno habla de unos 20-30 litros mínimo, que sean más o menos efectivos pues, o que sean siquiera lo que los 20 sean efectivos. Efectivo me refiero a que si usted arma la urna y usted mete el sustrato y mete una raíz y demás, pues tenga en cuenta que eso reduce la cantidad real de agua, y eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, 15 o 20 litros aproximadamente, o mínimo. Ya es un tema, por ejemplo, que la gente pregunta mucho con respecto a costos, y es un asunto que también puede ser personal, porque tú puedes hacer una urna, digamos, muy sencilla, con lo que llamamos aquí en Colombia un vidrio al corte, que es que usted va a un lugar, le cortan el vidrio y lo pega, ¿cierto? O se lo pega. Ese tiene, digamos, tiene poco sentido, digamos, desde lo estético, no poco sentido, no poco valor agregado desde lo estético, porque están las urnas que usted podría comprar, que es el vidrio pulido y brillado, que tiene una buena terminación,
que tiene como las esquinitas pulidas y de hecho al unirlo o al pegarlo nos va a dar digamos, una forma más óptima de que no vaya a pasar luego nada ahí y que no vaya a pasar agua. Además de que es un poco más estético y la diferencia entre ambos pues obviamente depende del lugar en el que estés, pero puede ser hasta del doble. Entonces el tema de la urna es que tú eliges de acuerdo como a las capacidades, a la estética, a lo que quieras hacer, pero básicamente lo que importa ahí es que sea una urna que tenga entre 20 y 30 litros. El segundo aspecto que es relevante es que las urnas no deben ser demasiado altas. Son urnas más como anchitas o larguitas, porque las gambas no son como de estar nadando por todo el acuario como lo haría un pececito, sino que son más como de caminar, ¿sí? Y todo el tiempo están haciendo lo que nosotros llamamos pastar, o como que muchas veces hacemos referencias como que están pastando todo el tiempo sobre superficies. Entonces la superficie puede ser el piso, que el piso, ahorita hablamos del sustrato, o bien puede ser porque se monte en una raíz o esté en el vidrio. Entonces, si quieres darle más vida al acuario o verlas a ellas en una altura distinta al piso, pues la idea es agregar una raíz, agregar algunas plantas sencillas, también podemos hablar de eso luego, qué tipo de plantas, y las vas a ver entonces de frente, pues subiendo por la raíz, y así van a explorar por diferentes alturas del acuario, pero no necesitamos que sea un acuario demasiado grande, sino que se puedan desplazar ahí como ellas. ¿Qué otro aspecto podría decirles de la urna? Bueno, lo otro es que al no ser tan alto también va a permitir, de acuerdo a la filtración que elijas, pero nos va a permitir como que el agua o el oxígeno o el motorcito o el movimiento del agua se pueda dar con mayor efectividad, que haya un intercambio gaseoso, que el oxígeno entre bien y que al mismo tiempo al haber un movimiento hasta abajo, ¿sí? Esa agua pueda ir al filtro y que haya una mejor calidad de agua. Entonces tiene sentido que nuestras urnas no sean demasiado profundas, sino que sean más bien larguitas o anchitas. Lo otro es, bueno, cuando la gente pregunta que si hago una urna de menos litros o muy pequeña, ¿qué pasaría? Pues sabemos desde las generalidades del tema de la acuariofilia, y es que entre más pequeño sea un acuario, pues digamos que mayor riesgo de que haya una inestabilidad como en los parámetros en el agua, o que si pasa alguna cosa pues tenga mayor impacto a que si es una urna mucho más grande. Entonces habría que estar más pendiente de los cambios de agua, de controlar parámetros, entonces no sería lo ideal. Lo podemos hacer, sí, de pronto incluso con menos cantidad de población, pero pues si la población va aumentando, que una cosa buena de los camaroncitos es que se reproducen, a diferencia de algunos peces que la gente los tiene, pero no logra ver crías. Aquí casi siempre o siempre, pues, en buenas condiciones vamos a tener buenos resultados. Entonces, digamos que aquí ya, cuando hablamos de 20 a 30 litros es como lo ideal, puede ser un poquito más grande, sí. Ahora, si la urna es demasiado grande, hay mucha gente que pregunta, tienen plantados muy lindos, gigantes, y ahí pues no hay ningún, o sea, el único problema, eso seguramente sea muy estable en parámetros, el único problema que habría ahí es que pues no las vas a ver con facilidad. Si metes una docenita de gambitas, pues probablemente entre las planticas y adornos que tengas pues se van a perder. Y ellas son mucho como entonces de estar pastando, y de pronto en algunos lugares van a haber muchos microorganismos y van a ir allá. Entonces se van a quedar un rato ahí. Entonces no las vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaría con una urna grande? Nada, pues que habría que meterle más gambitas para poderlas ver, o esperar en el tiempo como la evolución que eso pueda tener para poder con las crías sobrepoblar esa urna. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Este es el aspecto que hace referencia al tamaño, al acuario, a la urna, y vamos a pasar a otro tema que sería la filtración.